Saludos amigos televidentes, bienvenido una vez más a otra nueva edición de este subprograma Entérate con Mayra. Hoy, primer programa del mes de noviembre, que ya el penúltimo mes del año, y ya el año está entrando ya en su última etapa final. Esta semana fue muy accidentada para los dominicanos en la continuación de la semana anterior a la que concluye. Pues nos vimos azotados por la tormenta Melissa, que hay que darle la gracia al todo creador, porque a su paso por cerca de nuestro territorio, por la parte sur del país, por las costas, pasó muy lejos, pero aún así provocó grandes lluvias, provocó daños a la agricultura que todavía no se terminan de cuantificar, pero están por encima de los 2.000, 3.000 millones de pesos. Y cuidado, eso en términos de la agricultura. En otros renglones aún todavía no se han cuantificado. Pero lo cierto es que esta tormenta puso a prueba o demostró una vez más que el avance que hemos tenido los dominicanos, los organismos de seguimiento a las situaciones climáticas como es el Instituto Nacional de Meteorología, de dar pronóstico acertado. Tan pronto se supo que este fenómeno iba a afectar al país, bueno, pues se convocó a la Comisión Nacional de Emergencia, a la reunión en una reunión presidida por el presidente y todos los ministros, para darle seguimiento a esta tormenta y mantener el país al cuidado, evitar que se pierdan vidas humanas por algún tipo de imprudencia. Y fue así, el presidente se puso a la cabeza de ese organismo, trazaron las pautas y aunque se detuvieron en sentido laboral y en sentido educativo, y en el sentido educativo el país se cerró porque por varios días se cerraron las clases y el aparato productivo estuvo trabajando a mitad, pero eso fue necesario para salvar vidas, porque no olvidemos que las lluvias desplegadas por Melissa provocaron inundaciones, provocaron derribos, deslizamientos de tierra, y eso es si se puede evitar que la población salga en esos tiempos hacia la calle o que realice sus actividades normales, hay que hacerlo para impedir cualquier tipo de víctima. No podemos olvidar que una persona que muera, esa vida no se repone más, y debemos de evitar. Una persona que muera es mucho. Pues esa es más o menos la visión que tuvo Melissa, su comportamiento que tuvo aquí en el país, pero Melissa siguió su curso. Y el ojo del huracán pasó cerca o afectó grandemente a Jamaica, en donde gran parte de resultó afectado su área turística, donde hubo víctimas. Y este fenómeno, ya cuando salió fuera del pronóstico nacional, se convirtió en un poderosísimo huracán. Óigase bien, un poderosísimo huracán que, según los cálculos de los meteorólogos, este huracán fue uno de los más poderosos de la historia climática del Caribe. Luego ese mismo huracán azotó parte de Santiago, o azotó Santiago de Cuba. No provocó víctimas porque los cubanos tienen una forma de atender
este tipo de fenómeno. Y hasta ahora que yo sepa, al momento de este programa, no hubo víctimas, sí daños materiales en Cuba. ¿Qué nos deja de enseñanza este fenómeno? Es que hay que prestarle atención, y este fenómeno que ha derivado en muchas lluvias, todavía continúan las lluvias aquí en el país, porque estamos siendo afectados por el fenómeno de la Niña, nos deja gran enseñanza, y gran parte de esa enseñanza es que debemos seguir las orientaciones de los meteorólogos, las orientaciones de las autoridades para evitar pérdidas humanas. Nos enseña también que el país ha ido avanzando en términos de estos pronósticos, cada vez son más exactos. Hay la colocación de radares de última generación, tanto en Puerto Plata como en Higüey, y eso es muy, muy, muy importante para el país. Mire, hay una noticia que no podemos dejar de tocar brevemente, porque ya los técnicos nos están haciendo señas, y es el gran operativo militar que hubo en Río de Janeiro, en Brasil, en contra de la favela, en contra de la delincuencia común organizada alrededor de barrios que en ese país sudamericano le llaman favela. Pues ahí iban ciento y pico de muertos a principios de la semana pasada en un enfrentamiento con la policía y los delincuentes. Los delincuentes se dice que hasta tenían drones ahí adentro. Vamos a ver en qué ocurre con esto, porque este mega operativo, diría yo que esto forma parte de la influencia que ha ido teniendo en América Latina la opción Bukele, esa opción de actuar duro contra la delincuencia, violando aún los derechos humanos, ya comienza a tener repercusiones aquí en América Latina, y creo, si no nos equivocamos, que en Estados Unidos, porque Trump también ha enviado a la Guardia Nacional en diversos estados en los Estados Unidos, como California, Chicago, a combatir la delincuencia y a combatir las bandas que existen. Esto es muy importante que se destaque, porque al parecer esa visión de mano dura contra la delincuencia que inició Bukele en El Salvador va a tener mucha influencia en América Latina, en donde la delincuencia ha ido ganando mucho espacio. Amigos televidentes, no se vayan de este canal, que hoy tenemos una entrevista muy importante sobre el caso de la corrupción en SENASA, con un experto como lo es el doctor Fulgencio Severino, conocedor y experto en médico cardiólogo y conocedor de la seguridad social en el país. Así que mantengan sus sintonías. Interesante entrevista con el doctor Fulgencio Severino, médico cardiólogo, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y jefe de cardiología del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, o mejor dicho, el Hospital Salvador B. Gautier, y especialista en seguridad social. Hoy vamos a hablar específicamente sobre el caso de corrupción detectado o presunto acto de corrupción, porque todavía la justicia no ha emitido su último fallo, en el Seguro Nacional de Salud, en donde, según las malas y las buenas lenguas, hay un fraude, un robo de más de 20,000 millones de pesos. Doctor, bienvenido a este programa, a este espacio que es suyo. Gracias, amigo Heli. Hace falta Mayra. Hace falta doña Mayra. Un saludo a doña Mayra. Bueno, SENASA,
¿Qué pasa en Senasa? Que hay denuncia de robo, hay denuncia de todo. Bueno, yo diría que hay tres elementos que en este tema hay que analizar. El primero es la privatización. Es un tema que es muy evidente. El segundo tema es el entramado de tipo mafioso en el que se envuelve el primero, la privatización. Y el tercero, que tal vez debió haber sido el primero, pero el tercero, es el descrédito. Es decir, hay que desacreditar como parte del proceso de privatización de la seguridad social. Entonces, pudiéramos analizar cada uno de estos temas. Por ejemplo, el primero, analicen entonces, el primero. En el tema de privatización, que es el elemento fundamental que se da en el entramado Senasa, denunciado recientemente, lo que se pone en evidencia es que Senasa transfiere funciones que son propias del aseguramiento a entidades privadas. Por ejemplo, veamos el tema de los medicamentos. Los medicamentos al Senasa le dan un porcentaje, aproximadamente el 10% del per cápita del plan básico de salud, que es de 1.683 pesos, 1.653.83, me olvido el último número, pero creo que 83 pesos. De eso, el 10% está concebido para medicamentos ambulatorios. ¿Qué hace el Senasa? Que se lo transfiere totalmente a Farmacar. Totalmente, o sea, le paga por cada afiliado, por 1.7 millones de personas, le paga un per cápita de 168 pesos por persona. ¿Ese Farmacar es una institución privada? Sí, es una institución privada que se dedica a múltiples cosas en el sistema de salud de República Dominicana. Vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, esa es una evidencia, una evidencia. Segundo, transfiere, violando la ley, atenciones del régimen subsidiado que deben darse por ley, artículo 31, en hospitales y en la UNAT, y la transfiere al sector privado. Al mismo consorcio de Farmacar le transfiere una cantidad enorme de afiliados, según todas las informaciones, 500.000 mezclados entre contributivo y subsidiado, a otras entidades también, Crujiminián, o sea, el OIN, hay varias entidades envueltas, no solamente el señor dueño de Farmacar, de apellido Reed, sino que envuelve a varias personas y a varias entidades fuera, incluyendo, por ejemplo, vacunas que la compra el propio gobierno, que debe dotarla en el sector público, pero por razones extrañas se le entregó a clínicas privadas. Y esa clínica privada pero la comercializan. Pero ahí hay dos cosas malas. Porque lo primero es como el sector público sabe que se la da a una clínica privada y no se la cobra al paciente. ¿Cómo lo sabes? ¿Me entiendes? Eso es lo primero. Entonces, aquí hay evidencia suficiente de que hay una transferencia de servicios que se deben dar en el sector público, se lo transfieren al sector privado. Entonces es evidente que el Senasa, violando la ley, el artículo 31, que habla que el régimen subsidiado debe atenderse en el sector público, decidió transferir todas esas funciones, y es evidente que del régimen contributivo, los 168 pesos que le daban al Senasa, se lo transfiere in extenso a Farmacar. Ahora, la pregunta es, ¿dónde el Senasa se queda con el porcentaje administrativo que le corresponde por ese porcentaje en fármaco? Porque el plan básico de salud en su reglamento establece que un 10% de esos 1.683 pesos deben ser para gasto administrativo. Senasa se desprende totalmente de ese gasto administrativo y se lo transfiere todo. Es decir, de esos 168 pesos que deberían estar consignados para gasto administrativo, el Senasa debería contar con eso, con unos 17 pesos. Sin embargo, lo transfirió totalmente a Farmacar, y tú te preguntas, ¿y cómo tú resuelves tu gasto administrativo si tú esa parte se la transferiste a una entidad privada?
El otro elemento es que dentro de esa privatización y en esa violación de reglas también hay evidencia de que el SENASA transfiere de este régimen atenciones que no están ni siquiera en el plan básico. Dentro de todos los contratos que se observan, pues aquí tenemos la compra de un kit de suplementos que no están contemplados en el plan básico. O sea, aparte de los medicamentos que le transfiere a Farmacar, a otra entidad le transfiere la compra de medicamentos, de suplementos, que se supone que son medicamentos ambulatorios, aunque sean suplementos. Entonces, SENASA empieza a violar el propio plan básico de salud, y entonces ahí viene, una vez uno ve que el entramado de privatización es real, o sea, se privatizan las actividades que el SENASA tiene que dar por sí misma, se le entrega a un sector privado con fines lucrativos, con todas sus implicaciones, porque la implicación número uno, en el caso de los medicamentos, fue que los médicos empezamos a vivir una negación de acceso a medicamentos. Esa entidad empezó a decirle a la gente que el SENASA no había aprobado tal o cual medicamento que le indicamos. ¿Entiendes? Eso fue una cosa evidente en esos meses en la que ese contrato de Farmacar, que es un contrato aparentemente nuevo. Es nuevo de esta gestión. Sí, nuevo, reciente. Del doctor Jackson. Sí, es reciente, porque ya tenían otro contrato anterior, que es donde se habla de corrupción, otra entidad, pero en el caso de Farmacar es nuevo. Bien, entonces, eso es lo que tiene que ver con las implicaciones que esto representa desde el punto de vista de lo que empezamos a vivir, este tipo de transferencia, que esa entidad, con el objetivo de tener mayores beneficios, empieza a poner más obstáculos que el que establece el propio PDSS al afiliado para acceder a los medicamentos. ¿Y qué era lo que le decían? No, el SENASA no autorizó ese medicamento, pero antes me lo daban, no lo autorizó. Entonces, el segundo aspecto, entonces, es el entramado de corrupción. El entramado de corrupción se evidencia en la forma de cómo hacen toda esa transferencia, sin concurso. Eso hace que este contrato de medicamentos prácticamente lo anula la propia dirección de compras y contrataciones, sin contratos. Y todos los contratos que hicieron con otras entidades fueron también sin concurso. O sea, que fueron grado a grado. Y el argumento es que se pasaban como prestadora de salud sin serlo, como prestadora de salud. ¿Entiendes? Es decir, entidades que, por ejemplo, la que se dice que suplía los medicamentos no tiene categoría para suplir productos de ningún tipo, ni está habilitada por el Ministerio de Salud Pública, ni está habilitada por nadie. Pero esto es un entramado mafioso. Mafioso totalmente. Y entonces, ahí salen a relucir cuáles son las causas. Entonces, ahí tenemos la causa de familiares, por ejemplo, en el caso de los medicamentos y la transferencia, hay una cantidad enorme de afiliados del régimen subsidiado a esa entidad, que es pariente del exdirector del SENASA. Entonces ya ahí se genera un conflicto de interés porque estamos hablando con familiares. Bien, ya con el tema de lo demás beneficiados, porque inclusive sobre este familiar es hasta empleado público, es decir, que ni siquiera no tiene la posibilidad de hacer contrataciones porque es un empleado público, trabaja en Cancillería. Entonces, con lo demás, ahí hay un problema serio. ¿A quién se benefician? Pues casi siempre son a financiadores de campañas políticas, que podemos verlo más adelante cuando termine los tres aspectos principales del escándalo. Como era un entramado, ya le dije que el SENASA lo hacía perdiendo, porque cuando transfiere la cápita en medicamentos tal y cual se la pagan, ella deja de ganarse, ella deja de usar 10%. Y entonces, ¿qué hace el SENASA en todo un periodo largo cuando viene haciendo este proceso? Que no le paga a los suplidores, a los verdaderos, o sea, a los médicos, a la clínica, no le paga, que es donde empieza un nivel de escándalo a nivel de la CISARRIN. 1.800 millones de pesos en atraso
de pago a prestadores de servicios de salud, de todo tipo, de todo tipo. Entonces, ¿qué pasa con este entramado? Que se demuestra porque en los correos de un funcionario del SENASA aparece la doble contabilidad. El llamado a que se haga una doble contabilidad, una para la CISARRIL y otra interna. El objetivo era demostrarle a la CISARRIL, que es quien la publica, los estados financieros y los estados de situación económica de las diferentes ARS, lo hace público. Entonces, cuando tú entrabas al de SENASA, te dabas cuenta que no había déficit, pero era que había una doble contabilidad. Una doble contabilidad. Y eso se pudo demostrar que no fue algo fortuito, porque aparecieron correos de funcionarios de mucha importancia en el SENASA incitando a la doble contabilidad, o sea que había una acción intencionada. Y ya el otro aspecto en el que quiero es la intención de desaparecer el SENASA. El SENASA no es una entidad. Es decir, que esto que ocurrió no era algo producto del azar, sino del interés histórico de parte del sector privado en apoderarse de la mayor... Por la vía que sea. Por la vía que sea. Administrativamente, que es lo que han venido haciendo, así hicieron con la pensión, administrativamente. O sea, tú me mandas todo el dinero que tú tienes, dámelo a mí. Y ya, y desapareció del sector público. Porque cuando usted transfiere funciones, usted lo que la está quitando de encima. O sea, es una forma de que lo que no conseguí con la ley lo estoy haciendo administrativamente. Y naturalmente aprovecho todo el escándalo para denaturalizar el seguro. Pues tengo que denaturalizarlo porque tiene 1.8 millones de afiliados. Y ya uno vio la curva de cómo el seguro venía creciendo, y eso preocupa. De ahí que desde abril empezó aquí una campaña contra el SENASA. El sector privado. Sí, claro, con gente de la oposición. Yo la denuncié en aquel entonces. O sea, una campaña, porque el SENASA este año venía así, en línea ascendente. Y cuando empieza la campaña, empieza a descender. Yo esa curva la veo como la estimulación del nodo sinusal en el corazón. Hace así, y dispara, y se cae rápidamente para volver a dispararse. Entonces aquí, nosotros lo que estamos viendo, por ejemplo, que ya en los últimos meses, cuando uno mira la afiliación del SENASA, en términos de cápita pagada, ha ido bajando. Bajó unos 20,000 afiliados, cuando su tendencia era subir del mes de julio. Y esos 20,000 pasaron a otra ARS. Desde el mes de junio a agosto perdió 20,000 afiliados. Entonces todo es un plan de lo que no pudieron conseguir con ley, porque todo el mundo sabe, o si no los amigos televidentes no lo saben, el SENASA es una obra de nosotros. O sea, somos nosotros en el colegio médico que como parte de la negociación decimos, sí, ya, ok, nos cayeron a tiro, tenemos médico herido, médico preso, vamos a negociar. El gobierno de Hipólito. Y ese 13 de febrero, que cuando tirotean esa marcha que iba para el Congreso, porque ese día se iba a aprobar la ley, y nosotros estábamos puestos a la privatización, entonces nos caen a tiro. En la sede de lo que en ese entonces era Asociación Médica Dominicana, hoy Colegio Médico Dominicano. Y entonces a las 3 de la tarde nos juntamos en la sede, en esos tiempos el director era Lois Malcún, y nos disponemos a negociar. Y en esa negociación, bueno, pues entre las condiciones que pusimos, era un seguro público, que tuviera el artículo 31, que dice que todos los empleados públicos y sus familiares irían a ese seguro. Que por cierto, eso no se cumple. No se cumple, porque nunca ha desaparecido el germen de la privatización. Lo que no han logrado por ley, lo hacen administrativamente. Por eso una buena parte de los empleados públicos en negociaciones corruptas, violatorias de la ley, de entidades públicas diversas de todo tipo, están en seguro privado, violando la ley. Y aquí nadie le importa, y hablan de la ley, pero violan la ley. Y lo segundo es que todo el régimen subsidiado, y en la ley existía el contributivo subsidiado, que nunca se puso en práctica, en vigencia, nunca se puso a operar, debían estar también en el SENASA. Y naturalmente el artículo 31 establece dos elementos muy importantes. Uno es
que el del sector privado que quisiera el SENASA lo podía hacer. El del sector privado. Que quisiera irse al SENASA lo podía hacer. Pero el público no podía ir al privado, a ninguna ARS privada. Y por último, la única ARS que podían, o las únicas, que podían afiliar a empleados públicos y sus familiares, era quienes tuvieran una ARS de autogestión. Los maestros, los médicos, el Banco Central, el Banco Reserva. La Universidad Autónoma. La Universidad Autónoma, esas entidades. Habían un sindicato de enfermería que tenía una, se permitía eso. Entonces aquí lo que hay es un entramado de privatización con todas sus implicaciones que entre otras cosas se aprovechan para tratar de dar por toda parte, porque estos misiles llegan por toda parte, o sea, me lo robo administrativamente, aprovecho cualquier coyuntura para desacreditarte, para que los afiliados se te vayan, en fin, o sea... Doctor, mirando esas debilidades del SENASA, ¿qué se puede hacer para que el SENASA siga siendo una institución? No que siga haciéndolo, porque nunca... Para que sea una institución que realmente ofrezca servicio a la población, ¿qué se puede hacer? Bueno, es que eso es un poco difícil pelear contra la gestión administrativa. Primero, en la sociedad en la que estamos, una sociedad donde los estamentos políticos que participan son muy corruptos. Y es muy difícil, donde la corrupción es generalizada, luchar contra ella. Había que ahorcar 2 diarios. Estamos condenados a superar este modelo político. Si usted no supera el modelo político, no va a superar la corrupción. No porque no lo haya. O sea, no puede aparecer un administrador, una persona honesta que lo pongan al frente de esa institución. Yo no digo que no pueda que la dirija como es. O que no aparezca un gobierno que esté interesado en mantener. Yo no le digo que no pueda aparecer, pero porque eso es muy difícil decir que todo el mundo es corrupto, eso uno no lo puede decir, porque entonces uno se estaría etiquetando uno mismo. ¿Me entiendes? O sea, creo que no sería prudente decir eso. Hay gente honesta, lo que pasa es que esa gente honesta en un modelo político corrupto es obligada a corromperse. Porque usted se puede corromper por recibir comisiones, pero usted se puede corromper sin recibir comisiones. Si hay gente que no recibirá comisiones porque no la acepta mentalmente, pero entonces hace la cosa mal hecha para beneficiar al político. Porque la corrupción no necesariamente tiene que estar orientada a beneficiar a la persona que tiene la función pública, pero el funcionario público sí puede actuar para beneficiar a un familiar, a un político. Porque no es que está la mayoría de los problemas, que quienes se involucran en la política tradicional son gente que andan detrás de acumular fortunas. O sea, no es por planteamiento. No es por interés. No es por ideología. No es por interés en mejorar las condiciones de la población. No. Pero u otra cosa, o en oponerse a algo. Porque la ideología te mueve. ¿Me entiendes? Por ejemplo, los nacionalistas creen en dictadura para los fines de ellos. Cuando tú hablas con un de estos denominados patriotas de aquí, sin ninguna filosofía de vida, otra cosa que no sea la anarquía, creen en la dictadura. Ese es un pensamiento narcisista que hay. Doctor, y este caso que ya aparentemente el gobierno ha decidido pasarlo a la justicia, que sea la justicia quien decida, ¿usted cree que se llegue hasta el final? En principio el gobierno no pasó a justicia nada, porque el gobierno lo que estaba era judicializando, aparentemente, transacciones que se dieron de prestadores con el SENASA, que aparentemente eran fraudulentas, y se habla de unos 40, 50 millones de pesos, cosa que es normal, que va a pasar siempre. Es decir, cómo un prestador se comporta frente a un asegurador en situaciones de codicia o sobrefacturando. O sea, así como como el seguro engaña al paciente tratando de evitar por todos los medios que el paciente consuma, el prestador que se le paga
por acto, por servicios, su tendencia a sobreusar. Y algunas veces en esa codicia, que es el sobreuso, que sería algo, sí, yo te estoy cobrando, pero yo te lo di. También se entra la corrupción del prestador desesperado que factura sin haber dado el servicio. O factura, por ejemplo, nosotros en cardiología, le voy a poner un electrocardiograma a toda la consulta sin haberlo hecho. Porque si lo hice, bueno, puede ser un protocolo equivocado, pero lo hice. Pero si no lo hice, entonces estoy haciéndolo mal hecho. Estoy robando porque estoy cobrando un servicio que no di. Pero puede darse el hecho, y los seguros, por ejemplo, por eso han puesto muchos obstáculos para eso. ¿Qué te ponen como obstáculo? Que tú tienes que llenar una hoja adicional, que tienes que mandar el papelito del seguro para poder pagar 300 pesos, 180 pesos que pagan por un papel de eso, o 250 pesos. Pero te piden que tú le anexes el papelito. El resultado. No, el papelito que imprime el electro. Que imprime el electro. El gráfico del electrocardiograma dice que hay que imprimírselo, hay que pegárselo ahí. Es decir, una cosa que vale 200 pesos, 300 pesos te lo exigen con el objetivo de ello evitar que tú le hagas fraude. Si es una hospitalización, tienen para ir a fiscalizar la hospitalización. Siempre hay la posibilidad de que el prestador engañe al seguro, siempre lo hay. Porque quien tiene la información es el prestador. ¿Entiendes? Doctor, una pregunta que siempre la gente se hace. La gran cantidad de dinero de esa seguridad social, ¿va a los médicos que cobran un copago o va a la clínica? Depende. Hay clínicas, por ejemplo... Porque hay muchas clínicas que luego de la seguridad social han quebrado. Aquí hay una quiebra generalizada de clínicas, porque el negocio de hospitalización, la seguridad social lo tiene quebrado totalmente por el pago. Igual que los médicos, lo único que pasa que a los médicos se les permite un copago que no tiene límite, que es el que el médico quiera cobrar. Pero si un médico nada más cobrara 500 pesos y los 100 pesos que dicen ellos, no hubiera consultorio aquí. Porque le voy a poner el ejemplo mío, ¿verdad? Donde yo trabajo, en la clínica donde tengo mi consultorio, que no voy a decir el nombre por cuestiones éticas. Yo pago 23,000 pesos de consultorio por una tanda, más 10,000 pesos entre servicios de la secretaria, 10,000 pesos que por las 2 horas o 2 horas y media que está conmigo. Eso serían 30,000 pesos. Bien, ese es el gasto operativo fijo. Fijo. Ahí viene ya un gasto de material y otra cosa, pero el gasto operativo fijo, que ya con los 23,000 de la clínica, ese en el caso mío, está cubierto el resto. La clínica pone energía eléctrica, limpieza, etcétera. Ya hay otro gasto que es material variable, como el papel, etcétera, el recetario. Bien, pero vamos a suponer que en total yo gasto 40,000 pesos mensual. Si usted divide 40,000 pesos mensual entre 500 pesos, póngale 600 pesos mensual, póngale usted que son 5 días a la semana, 20 días al mes, estaríamos hablando que son 2,000 pesos diarios que yo tengo que poner para gasto. Si usted divide 2,000 entre 600, esos son más o menos 4 pacientes, 3 pacientes y algo. Póngale 4 pacientes. O sea, yo tengo que ver todos los días 4 pacientes para pagar los 40,000 pesos. Para yo como médico, eso póngale usted que eso es promedio 1 hora. Cada paciente. No, póngale usted que yo como especialista, 15 minutos por paciente, veo esos 4 pacientes en 1 hora. Me quedan 3 horas adicionales. Si esas 3 horas yo viera 4 pacientes más, estoy hablando de 16 pacientes, dedicándole 4 horas más, yo me ganaría 120,000 pesos en un mes. De esos 120,000, el gobierno me lleva 12,000, me quedan 100,000 pesos, póngale usted 100,000 pesos. ¿Usted cree que un médico va a ir a un consultorio 4 horas por 100,000 pesos? No, no hay forma.
Pero aparte de eso, que no hay posibilidad de que todos los médicos puedan ver 16 pacientes diarios. No existe. No sé. No, porque si usted calcula que aquí hay 10 millones de consultas, que es lo que se estima en la Seguridad Social, en un promedio de 2.2 consultas por afiliado por año. Eso es lo que está establecido como frecuencia de uso. Usted está hablando de 10 millones de consultas. Nosotros debemos ser 10 millones de personas, de médicos, 10.000 médicos dando consultas. Pueden ser más, pero vamos a suponer que somos 10.000. 10.000 médicos. Usted está hablando que esos 10 millones de consultas, cada médico, póngale usted que son 1.000. Si usted la divide, y estoy hablando promedio, si usted divide esas 1.000 consultas entre 200, porque estamos hablando de 20 días de trabajo. Si usted 20 días de trabajo lo multiplica por 12, usted está hablando de 240 días. Bien, 240 días al año. Usted está diciendo que usted va a ver 4 consultas por día, promedio, en República Dominicana. Entonces, cuando usted ve a estos individuos hablando del tema de la diferencia, mano, ese es el único mecanismo que existe para que la consulta privada exista. El copago. Ese copago exagerado que hay, porque con 500 pesos que paga la Seguridad Social, no hay forma de mantener el consultorio abierto. ¿Hay alguna forma de regular el copago? Hay muchos médicos que cobran desde 500 pesos hasta 5.000 pesos y otros que no están afiliados a ningún seguro. Bueno, ya eso es voluntario, porque eso es un negocio privado. Usted si quiere no se afilia. ¿A la Seguridad Social? No, porque igual la Seguridad Social, si ellos no le dan código a todos los médicos, tampoco. Que ahí sí es malo. Pero que yo decida que no quiero relaciones comerciales, es una voluntad mía. Eso reduce mucho el número de pacientes que usted ve. Mucho. Con raras excepciones. Hay médicos que sin ver Seguridad Social ven muchos pacientes, pero esos son pocos. Son pocos. Sí, la mayoría de los médicos dependen de que vean seguro médico. Entonces, lo que quiero decirle es, señores, que todo este tema de la seguridad social que República Dominicana tiene parte de un modelo que desde el año 2001 nosotros dijimos que no iba a funcionar ni para la gente ni para los médicos. Y naturalmente, como usted dijo al principio, nosotros tenemos en la capital nada más, en la capital en los últimos tiempos se han quebrado, que yo tengo ahora mismo, 3 quebradas totalmente vendidas. 3 clínicas. Que la vendieron ya. Que la vendieron. Vendieron. Ahí está Cruz y Minián. ¿La vendieron? Sí. Ahí está Grupo Médico San Martín. ¿Y a quién le venden eso? A otro médico. ¿A otro médico ligado a la seguridad social? No, otro médico. Otro médico. Pero ya Cruz y Minián lo vendieron. Se acabó la labor altruista que hacía. Ya ahí usted tiene la San Martín que quebró hace mucho tiempo. Quebró hace mucho. El centro de otorrino también ya se transfirió a otra gestión. A otra gestión. Sí, y en el caso de otras clínicas que no voy a mencionar porque no han dado ese paso, pero que están totalmente quebradas. De otra clínica de mucha importancia en la capital, muy reconocida en la capital, que ahí lo único que hace falta es que ellos encuentren un comprador, Doctor, hemos llegado al final de este espacio. Lamentamos que nuestra productora general, Mayra Ogando, no esté con nosotros. Ella le envió un saludo. Salúdame al doctor. Y le dejamos la puerta abierta para invitarlo a otra oportunidad para seguir hablando de este tema, que se nos quedaron muchas preguntas en el tintero por desarrollar. Así pues que, amigos televidentes, mantenga la sintonía, que hay más en Entérate con Mayra. Hemos llegado a la sección, una sección muy seguida, vista y oída por nuestro televidente. Se trata de nuestra sección migratoria con nuestra queridísima Sara Espinosa, quien nos trae un importante tema
un importante tema que usted ese tema se trata. Mire, le voy a dar una orejita. Si a usted se le pierde el pasaporte, ¿qué hacer? Sara, ¿qué hacer si a uno se le pierde un pasaporte visado? Así es, don Elia, todos nuestros amigos televidentes, qué bendición poder estar con ustedes y llevarles estas informaciones migratorias. En el día de hoy voy a tratar el tema, cómo reportar tu pasaporte perdido o robado, y esta tiene una visa americana de turismo. Sí, hoy vamos a hablarle acerca de cómo reportar ese pasaporte, qué hacer en ese momento. Don Eli, que muchas veces ya la persona tiene un viaje planificado, usted tiene todo cuadrado, pero su documento de viaje se ha extraviado, está perdido. ¿Qué usted debe de hacer si ya no lo encuentra, si ya usted no pudo localizar su pasaporte y tiene un viaje previsto? Pues atiendan a estos 3 pasos que yo les voy a presentar de cómo tramitar o cómo presentar su pasaporte perdido o robado a través de las documentaciones requeridas para dicho proceso. ¿Cómo usted puede reportar este pasaporte con una visa americana a la Embajada de los Estados Unidos? Vamos a ver y nos vamos con el paso número 1. Así es como ven en pantalla. Paso número 1. Debes reportar tu pasaporte perdido o robado en la policía, indicando que tenías una visa americana válida. Luego del reporte, te entregarán una certificación. Muy importante en este primer paso para que usted preste atención paso por paso. Primero a la policía para usted poder reportar su pasaporte perdido o robado. El paso número 2, presten atención, y es que usted debe enviar un correo a la Embajada Americana informándoles la pérdida de tu pasaporte con visa americana de turismo válida, adjuntando los siguientes documentos: la certificación del reporte policial, foto de tu visa, foto de tu pasaporte perdido o robado. En esta parte es muy importante señalar que usted debe ir paso por paso y le recomiendo que guarde siempre una foto de su pasaporte, sí, una foto de su visa. ¿Por qué? Porque cualquier evento puede suceder. En esta parte, usted ha perdido su pasaporte, pero tiene guardado por ahí en su computadora o en su teléfono foto de su pasaporte y su visa, y esta información le va a ayudar a usted a adjuntar ese documento cuando usted haga ese reporte y envíe ese correo a la Embajada de los Estados Unidos. Y vamos ahora al paso número 3. Sí, el paso número 3, así como ustedes lo ven en pantalla, es el siguiente. Debes hacer la solicitud de un nuevo pasaporte por pérdida a la Dirección General de Pasaporte. No olvidar llevar el reporte de la policía y los demás documentos que debes de adjuntar para hacer dicha solicitud. Después de obtener tu nuevo pasaporte, podrás iniciar el proceso de solicitud de visa americana de turismo. Así es que usted debe en este paso pues solicitar su pasaporte dominicano a la Dirección General de Pasaporte. Recuerde, no olvidar llevar esta certificación de la policía porque les va a ayudar, ya que usted está haciendo la emisión de un nuevo pasaporte por pérdida o robo. Entonces, aquí viene la parte interesante. ¿Qué particularidad le pueden dar a usted en el momento de hacer esta solicitud? Pues quiero informarles que no hay exención especial para ninguna persona que se le haya perdido un pasaporte con visa americana. O sea, que usted diga, bueno, yo voy y hago una solicitud como con exención y voy a encontrar una cita cerca. No, usted va a tener que ir tanto a una cita de huellas como una cita presencial, porque usted va a tener que explicarle a ese cónsul a través de las documentaciones requeridas qué pasó con su pasaporte, presentarle el reporte de la policía y también
presentar las demás documentaciones que se requieren en dicho proceso. Ahora bien, ¿qué pasa? Recuerde que el cónsul va a evaluar según las prerrogativas que le competen para autorizar o no autorizar su visa. Por lo tanto, yo creo que el pasaporte es un documento de viaje que está bajo su responsabilidad y por ende usted debe cuidarlo. Entiendo de que algunas circunstancias pueden pasar de que se le escape de las manos, pero usted debe mantener el cuidado continuo de su documento de viaje. Así es, Don Eli. Mira, ahora que tú hablas de esa pérdida de la visa, cuando se le pierde a un pasaporte, con esta visa uno puede entrar, se le facilita la entrada a otros países que exigen como requisito mínimo tener visa estadounidense. Claro, este documento de viaje, que es nuestro pasaporte, y si ya tiene una visa, es importante saber que también cuando usted tiene una visa americana, le facilita ir a otros países que requieren visa, pero que a través de tener una visa americana, usted puede entrar sin solicitar la visa del país a donde usted va a visitar. Por ejemplo, México. Usted si va a viajar a México y tiene una visa americana, pues usted no tiene que solicitar una visa de México para poder viajar a ese país, porque ya con su visa americana, esto le da una entrada total abierta para que usted pueda visitar este país. Entonces, recuerden que esta visa americana le abre muchas puertas y su pasaporte debe también mantenerlo en un lugar seguro. Así es, Don Eli. Gracias, Sarita, por esas importantes informaciones sobre qué hay que hacer al momento para cuando se le pierde un pasaporte. Claro, y también, Don Eli, quiero decirle a nuestros amigos televidentes que aquí aparecen en pantalla los teléfonos para que usted pueda consultar, pueden llamar para hacer consultas y tramitar cualquier tipo de solicitud. Ahí está 809-534-8459 y 809-670-7011 con nuestras redes sociales. Yo con gusto les asistiré. Sara, ¿tú sabes qué viene ahora? Viene una sección que me encanta, Don Eli, me gusta muchísimo. ¿Y sabe cuál es? ¿Sí? Dímela. Se la digo yo. Y a todos nuestros amigos televidentes, quédense ahí tranquilitos porque tenemos a nuestra querida Mirla Germán con la sección de etiqueta y protocolo. Muy buenos días, amigos de Entérate con Mayra. Hoy yo les voy a hablar con relación a las videollamadas o videoconferencias. Ustedes saben que en estos últimos tiempos han tomado un auge, es decir, un boom, que es lo que más se está utilizando ahora mismo. Y yo les voy a dar algunos consejos que debemos tener pendiente, tanto para una videoconferencia familiar, social o empresarial. Lo primero es que debemos tener muy pendiente si hay un buen software instalado y que este esté actualizado. Debemos tener un buen micrófono, un router, una muy buena cámara y sobre todo una conexión excelente para que así en el momento que estemos en la reunión no tener interferencia. En segundo lugar es que debemos tener pendiente que la cámara de nuestro computador tenga una muy buena resolución para que se proyecte una buena imagen y que el que esté del otro lado pueda verla a usted así tan nítido como usted esté. Algo más que quiero que ustedes tengan muy pendiente es cómo debemos vestirlo. Aunque sea una reunión en la que estemos en casa o en algún otro lugar, vamos a vestirnos siempre de manera correcta, tal como debemos estar para una reunión. Muchos hacen esto, que se visten de la cintura hacia arriba y de aquí pantalón corto en pijama. No es correcto porque usted no sabe si en algún momento se puede mover, hacer algún movimiento, entonces ahí se va a ver cómo usted está completamente vestido y va a quedar mal en su reunión. Otra cosa es que hay que tener pendiente de no tener ruidos como son ruidos de perro, ¿verdad? Que usted tenga un animalito, tener la ventana abierta y que se escuche un ruido, tener el radio, el televisor. Hay que estar completamente en silencio. El fondo
de nuestra reunión es muy importante. Vamos a tener un fondo sencillo que sea adecuado para nuestro evento. No vamos a utilizar fondos llamativos que llamen más la atención el fondo que el tema. Siempre también no es bueno ponerlo detrás de una ventana donde proyecte una luz, porque a la vez nuestra imagen no se va a proyectar de manera correcta. Recuerden también ubicarnos en un buen sitio donde uno tenga una movilidad fácil, que usted se pueda mover sin ningún inconveniente. Otra cosa es que vamos a ser puntuales. Dicen a una hora, pues vamos a estar ahí. No porque sea virtual, no, vamos a entrar a cualquier momento. No, vamos a ser puntuales porque hay que respetar el tiempo del otro. Entonces usted no puede llegar tarde, que llegó tarde, bueno, se quedó fuera de la reunión o no vamos a volver para atrás a tratar el tema porque usted entró tarde. Y algo también muy importante es que debemos tener pendiente la agenda del día, es decir, tratar los temas que están en la agenda. No podemos venir a tratar otro tema que no tiene nada que ver con esta reunión. Para eso entonces debemos convocar a otra reunión o decirle a quien está al frente de la misma, por favor vamos a poner otra fecha para tratar tal tema. Igual no podemos en la reunión hablar de otras cosas, llamar la atención, como es, ay, vamos a hablar de la novela, ¿tú viste la novela? ¿Viste la película? ¿Y viste qué pasó en tal lugar? Y así sucesivamente. No, simplemente es el tema de nuestra reunión. Así que estos son consejos que yo quiero que usted tenga muy pendiente cuando vaya a realizar una videoconferencia o videollamada. Así que ya lo saben, nos vemos en la próxima y cuídense mucho. Bye. Gracias, Mirla, por esas importantes informaciones sobre etiqueta y protocolo. Hemos llegado al final de este programa, el primer programa del mes de noviembre. De noviembre. Y le soltamos a nuestros televidentes que, porque ya Melissa se fue, pero Sí. las lluvias... Pero no. ya dejan ráfagas de lluvias y vientos, así es que les recomendamos que anden con su paraguas, ¿verdad, don Eli? Andar con su paraguas y nos vemos el próximo domingo. Bye, bye.